Desarrollo del sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Es una red compleja de estructuras especializadas que tiene como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar esta información y responder a través de cambios en músculos o glándulas. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas. El primero, sistema nervioso central. Este está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte contenida en el cráneo y en el cual se comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situada en el interior del canal vertebral y este se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. Etapas del desarrollo embrionario. Gastrulación. Proceso mediante el cual se establecen las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo en el embrión. Comienza con la formación de la línea primitiva, que es un engrosamiento del disco embrionario formado por epiblastos e hipoblastos debido a la migración de las células epiblastos al disco embrionario. Prosigue con un proceso denominado invaginación, por el cual las células de la línea primitiva se introducen hacia el blastocele, formando una nueva cavidad, el arqueterón, que se comunica con el exterior mediante el blastóporo. Tras este proceso se queda formada dos capas germinativas, el ectodermo y el endodermo, como lo podemos observar en la siguiente imagen. La gastrulación prosigue con la formación de la tercera hoja embrionaria, que es el mesodermo. Este se forma por un proceso denominado enterocelia. Comienza con la proliferación de células del arqueterón, que más tarde se situarán en el endodermo y en el ectodermo, dando lugar a esta tercera hoja embrionaria, como se puede observar en la siguiente imagen. Capas germinales. Ectodermo. Es la capa germinal más externa, es el origen del sistema nervioso, las vías respiratorias altas, el tubo digestivo superior, la epidermis y sus anexos como el pelo y uñas y las glándulas mamarias. Mesodermo. Es la capa germinal media. Esta se origina a partir de la masa celular interna y se sitúa entre el endodermo y el ectodermo. Es el origen del sistema esquelético, los músculos, los aparatos circulatorios y reproductor. Y por último, el endodermo. Es la capa germinal más interna. Aparece siempre cuando una capa de células se proyecta hacia afuera a partir de la masa celular interna que crece alrededor del blastocele. Es el origen del intestino, el hígado, el páncreas, los pulmones y la mayor parte de los órganos internos. El epiblasto. Las células que conforman el epiblasto son células columnares y se encuentran ubicadas de tal manera que forman el piso de la cavidad amniótica. Al llegar a la periferia lateral, las células del epiblasto se continúan con una membrana superficial llamada Neuralización. Hacia el final de la tercera semana, cuando está concluyendo la gastrulación, la placa neural sufre unos cambios que llevan a la formación del tubo neural. Dicho proceso recibe el nombre de neuralización. La neuralización se presenta de dos formas: la neuralización primaria, que se da en la parte anterior de la placa, y la neuralización secundaria, que se localiza en la parte más posterior de la placa. En la primaria, las células de la placa neural proliferan y se elevan hasta convertirse en los pliegues neurales, los cuales se fusionan para formar el tubo neural. Durante la secundaria, el tubo se forma inicialmente como una barra densa que posteriormente se ahueca hasta formar el tubo neural secundario. La neuralización segmenta el ectodermo en tres grupos celulares:
el que queda directamente en el tubo, conocido como ectodermo neural o neuroectodermo, el que cubre al tubo neural, llamado ectodermo no neural, y el que inicialmente se ubica entre estos dos y posteriormente migra a distintos destinos, la CCN. El tubo neural se cierra a medida que los pliegues se encuentran en la línea media dorsal. Simultáneamente a este cierre se da el desprendimiento o delaminación y luego la migración de la CCN. Este evento es variable entre especies. En algunas se lleva a cabo una vez se ha cerrado el tubo, mientras que en otras empieza antes de la unión de los pliegues neurales. La misma variabilidad aplica para la formación y el cierre del tubo, ya que no se da simultáneamente a lo largo del eje anteroposterior ni de la misma forma entre las diferentes especies. Los extremos abiertos del tubo neural son llamados neuroporo anterior y posterior. Una vez ha finalizado el cierre de los neuroporos, del día 26 de gestación para el anterior y 28 para el posterior aproximadamente, el tubo neural se ve como un cilindro cerrado separado del ectodermo superficial y de la neuralización secundaria. Esta neuralización también es variable entre especies. En el pollo se da caudal a la somita, mientras que en el humano afecta solo la zona sacra. Otra característica particular de la neuralización secundaria es que a pesar de que a este nivel no se forman pliegues neurales, el tubo neural secundario sí ha demostrado delaminar células de la cresta neural. Formación de vesículas primarias y secundarias. Antes de finalizar el cierre del tubo neural inicia una diferenciación macroscópica. Esta se da como cambios en el extremo anterior del tubo neural anterior, lo que origina las vesículas primarias. Estas vesículas se identifican como el cerebro anterior y prosencéfalo, el cerebro medio o mesencéfalo y el cerebro posterior o romboencéfalo, separadas entre ellas por valles o constricciones. El tubo neural restante se transforma en la médula espinal. En mamíferos, esta termina antes del final del canal vertebral y se prolonga en una cadena de tejidos sin neuronas llamado el filum terminale. Esta zona se caracteriza porque parece ser capaz de generar células gliales y melanocitos, pero no neuronas. La segmentación del tubo neural establece sitios como el istmo y la zona limitans instratalámica, que se comportan como centros organizadores secundarios y generan las señales moleculares que dan origen a los diferentes subtipos celulares. En el momento de cierre del neuroporo posterior, las vesículas ópticas se han extendido lateralmente a cada lado del prosencéfalo, específicamente en el diencéfalo. Estas vesículas ópticas hacen parte de las vesículas secundarias. El prosencéfalo se subdivide en dos vesículas secundarias, una anterior llamada telencéfalo y una posterior, el diencéfalo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales con los ventrículos laterales, mientras el diencéfalo genera las regiones talámicas e hipotalámicas y el tercer ventrículo. El mesencéfalo no se divide y su luz origina al acueducto cerebral o al acueducto del cíveo. Por otro lado, el romboencéfalo se subdivide en el metencéfalo, ubicado en la parte más anterior del cerebro posterior, origen del cerebelo, y en el mielencéfalo, que forma la médula oblonga, ambas vesículas formadoras del cuarto ventrículo. Existe una particularidad en cuanto a la segmentación del cerebro posterior o romboencéfalo, y es que se subdivide en pequeños compartimientos llamados rombómeros. Las células de los rombómeros tienen un compartimiento interesante, ya que no se mezclan entre ellas a pesar de su cercanía. Por otro lado, las células inmediatamente superiores a los rombómeros, pertenecientes a la cresta neural, forman tejido específico según de donde provengan el rombómero. Organización del tubo neural. Es clara la organización del tubo neural en dirección antero-posterior. Sin embargo, existe otro eje tan importante como ese, el dorsoventral. La polarización dorsoventral es clave para el desarrollo y la diferenciación de los tipos neurales, según las señales moleculares que recibe cada zona del tubo. Asimismo, es su especificación celular. La parte más dorsal del tubo es especificada en desarrollar neuronas sensoriales, mientras que la porción ventral se encarga de las neuronas motoras.
Esta polaridad dorsoventral está dada por las señales del tejido circundante, que hacen que el tubo se regionalice en dominios progenitores. Cada dominio se caracteriza por la expresión de un tipo específico de factores de transcripción entre las moléculas que dan así la identidad a diferentes subtipos neuronales. El área ventral está bajo la influencia de proteínas como SHH, provenientes de la notocorda, mientras que la zona dorsal está influenciada por las proteínas de la superfamilia del factor de crecimiento transformante, TGF, generadas por el ectodermo epitelial que cubre el tubo. Inicialmente el tubo es una capa de epitelio neurogerminal, es decir, es una capa de una célula de grosor compuesto por células madres neurales. Estas células inicialmente son capaces de dividirse hasta que llega el punto donde ya no lo hacen. Migran del tubo neural y se diferencian en neuronas o células gliales para construir el SNP. Esta división celular se hace de forma vertical. Ello genera que una célula hija quede cerca al lumen del tubo y la otra hacia la superficie externa, desde donde migra fácilmente. A medida que continúa la división celular, las células hijas que van quedando forman una zona de manto o intermedia, y la capa germinal se convierte en la zona ventricular y posteriormente en el epéndimo. Las células de la zona intermedia se pueden diferenciar en neuronas y glías. En este momento del desarrollo, las neuronas se conectan entre ellas y envían sus axones fuera del lumen del tubo, haciendo de la zona marginal una zona pobre de células. Posteriormente, las células gliales cubren los axones de la zona marginal con vainas de mielina, que dan una apariencia blancuzca. Por esta razón, la zona intermedia que contiene los cuerpos neurales es llamada materia gris y la capa marginal axonal materia blanca. La organización de estas tres capas se mantiene durante el desarrollo, solo que la zona intermedia asume una forma de mariposa rodeada de materia blanca y se forma una fisura longitudinal, el surco limitante, que divide el tubo en mitad dorsal y mitad ventral o placa alar y basal, respectivamente. Por último, en el cerebro las tres capas iniciales del tubo neural también son modificadas como en el cerebelo. Ciertos neuroblastos de la zona intermedia migran a través de la materia blanca para formar una segunda zona de neuronas en la superficie externa del cerebro llamada neocorteza, también de materia gris. Esta se estratifica en 6 capas de cuerpos neurales con diferencias funcionales. Adicionalmente, la corteza cerebral se organiza horizontalmente en más de 40 regiones que regulan anatómicamente y funcionalmente diferentes procesos. Sistema nervioso periférico y órganos de los sentidos. El sistema nervioso periférico y la región craneal comprende los ganglios sensoriales, compuestos a su vez por neuronas sensoriales, y por los nervios craneales. Los ganglios sensoriales se originan de las células de la cresta neural y de las placodas ectodérmicas. Aunque ambos componentes provienen del reborde de la placa neural, las placodas se restringen al área cefálica, mientras que las células de la cresta neural se distribuyen a lo largo del embrión, por lo que son el tejido exclusivo de los ganglios periféricos del tronco. Las células derivadas de este sector craneal del embrión responden a la regulación del borde neural anterior, donde ejerce un papel importante el factor de crecimiento fibroblástico, así como las proteínas morfogenéticas provenientes de las células de la cresta neural. Las placodas son engrosamientos transitorios del tejido ectodérmico craneal y se forman por elongación apicobasal de las células cuboidales en la capa interna del ectodermo. Las placodas craneales incluyen la adenohipoficial, la olfatoria, la del cristalino, la trigeminal, la óptica y las epibranquiales en el humano. Comienzan su formación poco después de la gastrulación y según su posición en el eje anteroposterior y la influencia del tejido que la rodea. Adquieren una identidad específica, tienen dos formas de convertirse en derivados específicos por invaginación y posterior delaminación del epitelio engrosado, pueden ser sensoriales,
las cuales contribuyen a la formación de los ojos, sistema acústico lateral y órganos olfatorios, o pueden ser neurogénicas, formadoras de neuronas sensoriales de los ganglios craneales. Todas las placodas, excepto la del cristalino y la adenohipoficial, originan neuronas, además de otros tipos celulares. Las neurogénicas se dividen en dos tipos, según su localización y destino, en las dorsolaterales, trigeminal y óptica, que ocupan una posición relativamente dorsal y lateral al cerebro posterior, y en las equibranquiales, ubicadas ventralmente a la placoda óptica y dorsocaudal a las hendiduras faríngeas. De la placoda trigeminal se generan las neuronas sensoriales de los lóbulos oftálmico y maxilomandibular del ganglio del trigémino. De la placoda óptica se forman los precursores del epitelio sensorial del oído interno y las neuronas del nervio olfatorio. Las placodas equibranquiales, geniculada, petrosa y nodosa, dan origen a las neuronas viscerosensoriales de los nervios facial, glosofaringeo y vago. Estas neuronas inervan órganos internos para transmitir información como frecuencia cardíaca, presión arterial y distensión abdominal desde la periferia al sistema nervioso central. Más específicamente, las placodas equibranquiales contribuyen únicamente con las neuronas viscerosensoriales del ganglio distal de los nervios craneales, inervando los órganos viscerosensoriales y los brotes del gusto. Los ganglios proximales de estos nervios provienen de las células de la cresta neural y producen neuronas somatosensoriales. Así es como los ganglios de los pares craneales se forman por la reunión de los neuroblastos provenientes de las diferentes placodas. Esta formación está bajo la regulación de las señales génicas y moleculares provenientes de los tejidos cercanos, como las células de la cresta neural y el endodermo faríngeo. Por otro lado, la placoda adenohipoficial origina el lóbulo anterior de la glándula pituitaria y las células secretoras endocrinas de la pituitaria. La olfatoria forma el epitelio olfatorio de la nariz y los axones de las neuronas sensoriales que se proyectan al bulbo olfatorio, órgano vomeronasal y nervios terminales. Además, forman las células gliales que ingresan y migran hacia el cerebro. Esta última es la única placoda capaz de producir células gliales, ya que la mayoría son de origen de las células de la cresta neural y del neuroectodermo. La placoda del cristalino se diferencia en el cristalino. El desarrollo de esta última depende de la interacción mutua en la copa óptica de la vesícula del cristalino. Este proceso se ha visto bien regulado gracias a una molécula maestra, el factor de la transcripción, PAX6. Los precursores moleculares para las placodas más anteriores, adenohipoficial, olfatoria y del cristalino, están localizados en la región más anterior preplacodal, mientras que los precursores de las otras se ubican más caudalmente. Esta división se evidencia por la expresión de factores de transcripción, lo que divide estas zonas en pequeños subdominios que expresan cada uno en código transcripcional que determina su identidad placodal. Estos genes incluyen factores de transcripción como SIX1, que se expresa inicialmente en toda la área preplacodal, PAX8, expresado en el dominio posterior del sector preplacodal, los cuales son precursores de la placoda óptica, DMR14, expresado anteriormente para las zonas que serán placodas olfatorias del cristalino y adenohipoficial, FAX1C, identificaban los primordios de las placodas epibranquiales. PAX6 expresado en la placa neural y en los precursores de las placodas del cristalino y olfatorias, y NGNR1 expresado en la placoda trigeminal. A medida que transcurre el desarrollo y las placodas
se separan, la combinación de genes expresados cambian. Se activan nuevos genes como TBX2 en las placoides trigeminal y óptica y LENS1 restringido a la placoida del cristalino. Así podemos ver que entre los factores reguladores del desarrollo de las placoidas están las familias de genes SIX, EYA y PAX expresados en todas las placoidas sensoriales de los vertebrados. Es importante aclarar que estos genes no están solo expresados en sus respectivas placoidas, sino también en sus derivados. La formación del sistema nervioso está dado por una serie de procesos altamente especializados, con algunos aspectos para aclarar aún. Su origen es la capa ectodérmica, la cual se encuentra bajo la influencia de diversas señales moleculares que definen su identidad. De esta manera se establece el ectodermo neural, preplacodal o las células de la cresta neural y así sus diversos derivados. Diferentes clases de moléculas de señalización están implicadas en la inducción de las diferentes estructuras nerviosas craneales y entre ellas las moléculas más importantes son SHH, B, M, P, que son las proteínas morfogénicas óseas, factor de crecimiento y de fibroblastos, FGF y WNT.